Lo primero que sería importante señalar es que la regulación de la figura de terrorismo aquí en el Perú no es compatible con los estándares internacionales. De acuerdo a los estándares internacionales, el terrorismo exige que se lleven a cabo actos violentos contra la vida. En cambio, la figura penal en Perú es excesivamente amplia y permite considerar actividades como actividades terroristas, por ejemplo, la participación en marchas o la realización de conversatorios públicos, ¿no? Podríamos poner un símil. En Irán a los manifestantes se les está acusando bajo la figura penal de enemistad con Dios e incluso se les llega a ejecutar, ¿no? Por este tipo penal de enemistad con Dios. Aquí en el Perú, a los manifestantes, a los líderes sociales, se les acusa de terrorismo y no se les ejecuta, pero sí se les conculcan una serie de derechos y se recortan muchas garantías procesales. Pensemos, por ejemplo, en los plazos de detención. La figura general, el plazo general de detención preliminar es de 72 horas. En cambio, cuando una persona es investigada por terrorismo, se le puede detener preliminarmente hasta por 15 días. Entonces, es irregular desde el diseño mismo de la figura de terrorismo y su aplicación expansiva a conductas que podrían constituir alteración del orden público, interrupción de servicios públicos, pero que no son terrorismo. Una muestra más de esta interpretación expansiva que se está haciendo en el Perú de la figura de terrorismo. Es más, si nosotros revisamos la lista de acciones que se les atribuyen a las 7 personas detenidas, que se califican como evidencias de su pertenencia a una organización terrorista, pues está, por ejemplo, recaudar dinero para las personas heridas. Eso para la Fiscalía es terrorismo. Recaudar fondos o dar apoyo logístico para que las personas de Ayacucho se movilicen a Lima a manifestarse. Eso es terrorismo. Realizar acciones donde se critican leyes que afectan a los derechos humanos o a la población. Eso para la Fiscalía también es terrorismo y hay un juez que ha acogido estas posiciones y por eso es que ha dictado la prisión. No solamente eso, al acusarse de terrorismo a las personas, intervienen fiscalías que están fuera del lugar de los hechos. Es por eso que se les traslada de Ayacucho a Lima y quedan totalmente desvalidos al estar alejados de sus redes de protección. Por ejemplo, sabemos que uno de los detenidos de Ayacucho es un chico de 21 años que él estaba solo en su casa cuidando a sus hermanos pequeños. La policía ingresó en el hogar, en su casa, lo detuvieron violentamente, lo golpearon delante de sus hermanitos y se le han traído a Lima. Sus papás son unas personas muy humildes, quechohablantes, y han tenido que hacer una colecta para venirse en bus a Lima y ahora no tienen recursos para sostenerse acá y mucho menos tienen recursos para acceder a una defensa legal de calidad. Eso es lo que se genera cuando se trasladan los casos de jurisdicción. De alguna manera es lo que se hizo en el año 2012 con los casos de Conga y Espinar, que se llevaron a lugares muy distantes en el país, con el agravante de que ahora estas personas se les convierte en parias sociales porque se les presenta en los medios de comunicación prácticamente como monstruos, cuando son estudiantes, una enfermera, incluso en el caso de la presidenta del FREDEPA, del Frente de Defensa de Ayacucho, ella no tiene ninguna condena penal. Ella sí fue condenada por un tribunal sin rostro, pasó 11 años de su vida en prisión, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló esa condena. A ella la estaban acusando de haber asesinado a Pedro Wilca, cuando todos aquí sabemos que fue el Estado el que asesinó a Pedro Wilca.
por esa condena que es injusta, por esa condena que fue absuelta, la DIRCOTE y las altas autoridades del gobierno se atreven a presentarla en los medios de comunicación como una sanguinaria terrorista. Mira, lo que tenemos ahora mismo identificado son 8 carpetas fiscales en las que se está acusando de pertenencia a organización terrorista a personas por actividades relacionadas con las movilizaciones. De estas 8 carpetas, 4 se encuentran en Lima y el resto se encuentran en diferentes lugares del país. Hasta ahora hemos encontrado en Huacho, en Ayacucho, en Apurímac. Y no es casualidad que los altos funcionarios del gobierno, incluyendo el premier, incluyendo a la presidenta de la República, en varias declaraciones hayan calificado las movilizaciones como actos de terrorismo. Ya tenemos muchas evidencias entonces de que la fiscal de la Nación está trabajando en alianza con el Ejecutivo para aplacar cualquier forma de crítica, cualquier forma de oposición a las políticas que tratan de implantarse. Y también en íntima relación con ello está la reestructuración que se ha hecho en las últimas semanas de la Fiscalía. Lo que se ha hecho es reducir el número de fiscalías de derechos humanos, quitarles fiscales, quitarles capacidad operativa y presupuesto también, para con todos estos recursos y personal crear 7 fiscalías que se van a dedicar exclusivamente al tema de terrorismo. Cuando se anunció, 5, cuando se anunció esta reforma, nuestros compañeros del movimiento de derechos humanos expresando su extrañeza y dijeron, qué raro, ¿por qué se van a crear fiscalías de terrorismo si casi no hay procesos de terrorismo ya en el país? Solamente quedan algunos que son como los rezagos de la época del conflicto armado. Y en ese momento ya intuimos que lo que se pretendía con esta reforma era justamente darle carga procesal, darles casos a esas nuevas fiscalías de terrorismo que se iban a crear. Entonces se ha construido una estructura institucional que lo que busca es procesar a los líderes sociales, a los manifestantes, como si fueran terroristas, recortando los derechos procesales y además presentándolos ante la opinión pública con todo el estigma que todavía al día de hoy supone una acusación de terrorismo, ¿no? Y en ese caso lo que corresponde, como frente a todas las violaciones de derechos humanos, es que se haga la verdad, que se haga justicia y que haya garantías de no repetición, ¿no? Así como en los casos de las personas ejecutadas extrajudicialmente por la policía, lo mismo se va a tener que hacer tarde o temprano con estas personas a las que también se están conculcando sus derechos fundamentales. Pero por otro lado, es realmente extraordinaria la ceguera del gobierno, ¿no? Y de todo el oficialismo, que creen que con este tipo de persecución lo que van a hacer es aplacar a la población, cuando el efecto que están generando es justamente el contrario. Lo que están haciendo es incrementar la indignación, ahondar la brecha social y avanzar más hacia esta situación que no le conviene a nadie, a nadie.